Mi mamá amenazó con hacer que me arrestaran por criar a mis propios hermanos. Cuando le pregunté por qué, me dijo, porque solo eres su hermano, conoce tu lugar. Solo la miré. Eso fue hace casi un año. Ayer, ella se derrumbó llorando en terapia cuando el doctor le preguntó el nombre de la mejor amiga de Katie. A él nunca le importaron mis padres, pero me quería a mí. Desde el día en que nació, la primera palabra de mi hermanito Jamie fue mi nombre. Theo, no mamá, ni papá. Toda mi infancia giró en torno a cuidar a mi hermanito. Mientras todos ahorraban dinero para comprar Beyblades, yo estaba en el supermercado comprando Gogurt para los almuerzos de mi hermano. Amaba cada minuto de eso. Ver las caras de Jamie y de mi hermanita Katie cuando les preparaba sus almuerzos era lo más gratificante del mundo para mí. Según nuestros padres, ellos tenían cosas más importantes que hacer. Nuestra mamá descubrió su pasión por los esquemas de mercadeo multinivel, donde vendía cuchillos desde que Jamie aún estaba en el vientre. A papá le encantaba su trabajo porque su secretaria Rebecca siempre estaba encima de él y se iban juntos a muchos viajes de trabajos secretos. Pero honestamente, yo prefería que fuera así, porque me obligaba a hacer cosas que de otra manera no habría hecho. Cada vez que mis padres olvidaban una junta de padres o el recital de baile de Katie, yo podía estar ahí en su lugar. Yo podía ser la razón por la que sus caras se iluminaban. Abrí una cuenta de ahorros el día que cumplí 16 y deposité cada dólar de mi trabajo de medio tiempo, sabiendo que lo necesitaríamos cuando inevitablemente mamá se gastara el presupuesto de la despensa en otro negocio fallido. Y por un tiempo, nuestro sistema funcionó perfectamente. Me despertaba a las 5:30 para preparar los almuerzos y revisar la tarea mientras nuestros padres dormían la resaca. Los niños nunca pasaron hambre, nunca dejaron de entregar una tarea, nunca se sintieron no queridos. Y para mí, eso era lo único que importaba. Pero en la graduación de preparatoria de Jamie, pasó algo increíble. Mi familia y yo fuimos todos juntos. Mamá hasta se puso algo que no eran pants de yoga, y papá dejó su teléfono en el bolsillo por 10 minutos completos. Se sentaron en la primera fila como si se hubieran ganado esos asientos, subiendo fotos con leyendas sobre su hijo brillante. Cuando él cruzó el escenario, las lágrimas me corrían por la cara. Sentía que estaba viendo crecer a mi propio hijo, y después de que llamaron 5,000 nombres, por fin era hora de irnos. O eso pensé, porque fue cuando Jamie subió al escenario a dar un discurso. Este discurso no es sobre mí, empezó. Es sobre la persona que se aseguró de que yo estuviera aquí hoy. Me encontró entre la multitud y cruzamos miradas. Me limpié las lágrimas por vergüenza. Cuando tenía 6 años, me rompí el brazo al caerme de los juegos. La persona que me llevó corriendo al hospital fue mi hermano Theo, que solo tenía 13 años y tuvo que convencer a las enfermeras de que era lo suficientemente grande para firmar los papeles. El auditorio se quedó en silencio, hasta el ruido de los programas se detuvo. La mayoría de los niños aprenden a andar en bici con sus papás. Yo aprendí en un estacionamiento vacío a las 6 de la mañana, porque Theo trabajaba de noche para comprarme esa bici. La mañana era el único momento que tenía libre. El teléfono de mamá se le cayó de la mano y sonó contra el piso. La mandíbula de papá estaba tan apretada que podía ver el músculo temblando. Así que mamá y papá, dijo Jamie, en un tono suave y ligero, gracias por darme el mejor ejemplo que pude pedir. Levantó su diploma hacia mí. Este es tuyo tanto como mío, Theo. De hecho, es más tuyo, porque mientras nos criabas, renunciaste a tu propia oportunidad de ser un niño. Susurros recorrieron la multitud. Nuestros familiares extendidos volteaban a mirar a mis padres. La boca de la tía Helen se había quedado abierta. El tío Robert negaba con la cabeza lentamente, conectando puntos de años de reuniones familiares perdidas. Los aplausos comenzaron despacio, luego crecieron hasta convertirse en un estruendo. Después de la ceremonia, nuestros parientes nos rodearon. No a nuestros padres, solo a nosotros. La abuela me tomó la cara entre sus manos arrugadas, sollozando disculpas por no haberse dado cuenta antes. Pensábamos que solo eras un hermano mayor servicial. Lloró. Mis padres huyeron antes de que terminara la recepción. Su imagen cuidadosamente mantenida, destrozada sin remedio. Pero no habían terminado conmigo. 48 horas después, estaba ayudando a Katie a practicar para su recital de baile cuando sonó el timbre. 2 mujeres con trajes rosas estaban en mi porche. Las placas de CPS brillaban bajo el sol de la tarde. Mi sangre se volvió hielo. Pasaron junto a mí como si ni siquiera estuviera ahí. Documentaban todo con teléfonos y libretas. La tabla de medicamentos que había hecho para llevar el control de las recetas de ADHD de Jamie se convirtió en evidencia de decisiones médicas no autorizadas. El calendario de cumpleaños con las citas médicas de todos era asumir autoridad parental sin respaldo legal. Incluso el refrigerador lleno de comida se torció de alguna manera en una sobrecompensación por negligencia. Y de repente todo tuvo sentido, porque mientras hacían llamadas sobre órdenes de colocación de emergencia, una de las mujeres dijo, sí, los padres biológicos hicieron el reporte. Están dispuestos a retomar la custodia completa de inmediato. Las trabajadoras de CPS se separaron. Una subió mientras la otra acorraló a Katie en la sala. Vi impotente cómo le hacían pregunta tras pregunta sobre nuestras rutinas diarias. Katie, dulce y confiada, respondió todo con honestidad. Les contó cómo yo le hacía el desayuno todas las mañanas, cómo firmaba sus permisos,
cómo la recogía de la práctica de baile. Cada respuesta inocente se torcía en otra marca en mi contra en sus libretas. Jamie entró por la puerta principal, la mochila colgada de un hombro, y se quedó congelado al ver la escena. La trabajadora de CPS de inmediato dirigió su atención hacia él, preguntándole sobre su discurso de graduación. Su rostro se puso pálido cuando ella sugirió que tal vez alguien le había dicho qué decir, que quizás se sintió presionado para avergonzar a sus padres en público. Vi la confusión cruzar por su cara antes de que la reemplazara el enojo. Las piezas encajaron en mi mente como un rompecabezas horrible. Nuestros padres habían convertido mi amor por mis hermanos en un arma. Cada acto de cuidado, cada momento en que yo había dado un paso al frente cuando ellos se hicieron a un lado, ahora era evidencia de que yo estaba sobrepasando límites. Habían convertido la protección en acusación. La trabajadora principal de CPS recogió sus papeles y dio el golpe final. Teníamos 72 horas hasta una audiencia de custodia de emergencia. A menos que pudiera probar que tenía autoridad legal como su cuidador, Katie y Jamie serían entregados a nuestros padres de inmediato. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Autoridad legal. Había sido su padre en todo lo que importaba durante años, pero en papel solo era su hermano. Mi teléfono empezó a vibrar de inmediato. Las noticias corren rápido en nuestro vecindario, y pronto la tía Helen estaba llamando, luego el tío Robert, luego primos de los que no sabían nada desde hacía meses. El chisme estaba a todo lo que daba, y todos querían saber si era cierto que CPS había llegado a nuestra casa. La abuela llegó en menos de una hora, su rostro marcado por la preocupación. Me apartó mientras los niños hacían la tarea arriba, manteniendo su rutina lo más normal posible a pesar del caos. Se ofreció a ayudar en lo que pudiera, pero me advirtió que los tribunales familiares casi siempre se ponían del lado de los padres biológicos. Al sistema no le importaba quién realmente criaba a los niños, solo quién los había dado a luz. El auto de nuestros padres entró en la cochera justo cuando la abuela se iba. Entraron como si fueran los dueños del lugar, que técnicamente lo eran, con expresiones de preocupación perfectamente sincronizadas. Mamá corrió a la cocina y de hecho empezó a preparar la cena, algo que no hacía desde hacía meses. El olor a ajo y cebolla se sentía ajeno en nuestra cocina. Papá se sentó con Jamie a ayudarle con la tarea. Por una vez, su teléfono no estaba a la vista. La actuación fue impecable. Sabían exactamente lo que hacían, creando un rastro de papel de repentina participación parental. Cada interacción estaba planeada para causar el mayor impacto posible, preparando evidencia para la audiencia de custodia. Cuando Katie bajó las escaleras, mamá la envolvió en un abrazo que hizo que mi hermana se pusiera rígida y sorprendida. Más tarde esa noche, después de que los niños se fueron a la cama, mis padres me acorralaron en el pasillo. Sus máscaras cayeron por completo. Dejaron claro que si me oponía a la transferencia de custodia, presentarían cargos criminales. La palabra secuestro flotaba en el aire entre nosotros como una amenaza. Habían pensado en todo, planeado cada ángulo. Mi protección se había convertido en un arma que podían usar en mi contra. Pasé el resto de la noche investigando abogados. La abuela me había dado un nombre, alguien especializado en derecho familiar. La consulta fue aleccionadora. Los hermanos casi no tienen derechos en estas situaciones, a menos que se pueda probar que los padres son incapaces. Estar ausente no era suficiente. Ser negligente no era suficiente. El estándar era ridículamente alto, y mis padres ya estaban trabajando para cumplirlo con su repentino despliegue de teatro parental. A la mañana siguiente comenzó su nueva rutina. Mamá se levantó a hacer el desayuno. Mal. Los huevos estaban aguados, el pan tostado quemado, pero lo sirvió con una sonrisa, mientras papá preguntaba por los planes de todos para el día. Ninguno de los dos sabía que Katie tenía práctica de baile, o que Jamie necesitaba que le surtieran su medicamento. Estaban jugando a la casita con niños que apenas conocían. Empecé a documentar todo, cada error que no conocían. No podían recordar, cada rutina que interrumpían, pero incluso mientras reunía pruebas, ellos estaban creando las suyas propias. Mamá se inscribió en la Asociación de Padres de Familia. Papá agendó juntas con los maestros. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real. La manipulación alcanzó nuevos niveles cuando los escuché entrenando a Katie. Estaban en su cuarto diciéndole lo mucho más feliz que sería viviendo con mamá y papá a tiempo completo. Pintaron cuadros de vacaciones familiares que todos sabíamos que nunca sucederían. Promesas de atención que nunca habían dado. Las respuestas confundidas de Katie me rompieron el corazón. No entendía por qué le pedían que mintiera sobre lo que quería. Cuando Katie empezó a llorar, nuestros padres consiguieron su siguiente prueba. Dijeron que su angustia demostraba que yo la había manipulado psicológicamente en su contra. Cada emoción genuina, cada vínculo auténtico que había construido con mis hermanos durante años de verdadera crianza, estaba siendo retorcido como prueba de un control inapropiado. La verdad ya no importaba, solo la narrativa que estaban construyendo. Familiares empezaron a llegar durante la semana. La tía Helen trajo cazuelas. El tío Robert pasó a arreglar una fuga en la llave. De repente, nuestros primos recordaron que existíamos. Todos querían presenciar la transformación de nuestros padres de primera mano. La casa se sentía como un escenario, y todos éramos actores involuntarios en su espectáculo. Mamá y papá interpretaron sus papeles a la perfección cuando había familia cerca. Preguntaban por proyectos escolares que nunca les habían importado antes. Se sentaron
a ver el video de la práctica de baile de Katie una y otra vez, comentando con entusiasmo cada vez. Ayudaron a Jamie a organizar sus solicitudes para la universidad, a pesar de no saber a qué escuelas le interesaba aplicar ni qué quería estudiar. Cada interacción estaba calculada para causar el mayor impacto posible en los testigos. Las 72 horas pasaron en un torbellino de preparación legal y actuación parental. Nuestros padres habían reunido una impresionante colección de pruebas falsas, firmas falsificadas en viejos permisos, entradas de calendario con fechas anteriores mostrando su supuesta participación en eventos escolares, incluso fotos montadas de actividades a las que nunca asistieron. Habían estado planeando esto desde mucho antes del discurso de graduación de Jamie. Cuando se acercó la audiencia de custodia de emergencia, sentía que me estaba ahogando. Cada verdad que conocía sobre nuestra familia estaba siendo reescrita. Cada sacrificio que había hecho se estaba reinterpretando como control egoísta. Cada momento de amor que le había dado a mis hermanos estaba siendo retorcido en algo siniestro. Pero no podía rendirme. No cuando Katie todavía se metía a mi cama después de una pesadilla. No cuando Jamie todavía buscaba mi guía. No cuando yo era el único padre que realmente habían conocido. La familia extendida estaba dividida. Algunos veían a través del acto de nuestros padres, recordando años de ausencia y negligencia. Otros se tragaron la actuación, eligiendo creer que la sangre era lo más importante. Las líneas de batalla estaban trazadas, y mis hermanos estaban atrapados en medio, confundidos y asustados por el repentino caos en sus vidas. Mientras nos preparábamos para la audiencia, me aferré a una verdad. El amor no era solo biología, era presentarme todos los días, saber cuáles eran sus comidas favoritas, recordar sus miedos, celebrar sus victorias, era estar ahí cuando estaban enfermos, asustados o pasando por dificultades. Era elegirlos una y otra vez, incluso cuando eso significaba sacrificar todo lo demás. Nuestros padres podrían compartir su ADN, pero yo había compartido sus vidas, y de alguna manera tenía que lograr que el juez viera esa diferencia. La mañana de la audiencia llegó con un frío fuera de temporada que hacía juego con el hielo en mi estómago. Me vestí con cuidado con el único traje que tenía, el que había comprado para entrevistas de trabajo, mientras escuchaba a mamá y papá ensayar sus testimonios abajo. Sus voces se colaban por las paredes delgadas mientras practicaban sonar devastados por la supuesta alienación de sus hijos. Katie apareció en la puerta de mi cuarto con su vestuario de baile en la mano. Había insistido en llevarlo al juzgado, convencida de que de alguna manera la audiencia terminaría a tiempo para su recital esa noche. La ayudé a guardarlo con cuidado en su mochila, los dos fingiendo que era solo otro día normal en el que yo me aseguraría de que llegara a donde tenía que estar. Jamie salió de su cuarto viéndose mayor de sus 18 años. Ojeras oscuras le sombreaban los ojos tras una semana de sueño interrumpido. Su medicamento para el TDAH seguía intacto sobre su tocador, porque nuestros padres me habían prohibido seguir administrando sus recetas. El caos resultante en su mente se notaba en sus manos temblorosas y su mirada perdida. El juzgado se alzaba gris e imponente contra el cielo de la mañana. Nuestros padres llegaron por separado, con su mejor ropa, proyectando la imagen de adultos responsables que solo intentaban reconectar con hijos que les había arrebatado un hermano autoritario. Incluso habían contratado a un fotógrafo profesional para documentar su llegada, creando más evidencia de su supuesta dedicación. Dentro de la sala de espera del juzgado familiar, la división era visible. La tía Helen y el tío Robert estaban firmemente de nuestro lado del cuarto. Sus rostros mostraban determinación. La abuela apretaba su bolso como si fuera un arma, lista para pelear por nosotros como pudiera. Pero varios primos y amigos de la familia se habían acercado a nuestros padres, convencidos por su actuación de cuidadores reformados. Mi abogada, una mujer de aspecto cansado llamada Catherine, que ya había visto demasiados desastres familiares, revisó nuestra evidencia una última vez. Actas de nacimiento, registros escolares, documentos médicos, años de pruebas de que yo era el que siempre estaba presente. Pero me advirtió de nuevo que el papeleo rara vez le ganaba a la biología en el juzgado familiar. La sala del tribunal en sí era más pequeña de lo que esperaba, más parecida a una sala de juntas que a los grandes salones de justicia de la televisión. La jueza Kathy Benjamin presidía con una expresión que sugería que ya había tomado una decisión antes de escuchar una sola palabra de testimonio. Los dedos de la taquígrafa flotaban sobre sus teclas, lista para documentar la destrucción de nuestra familia. El abogado de nuestros padres pintó un cuadro de padres devotos, cuyos intentos de proveer para su familia habían sido mal interpretados. Los negocios de MLM de mamá se convirtieron en espíritu emprendedor. Las ausencias de papá se volvieron sacrificios necesarios por la estabilidad financiera. Habían creado una narrativa donde su negligencia se reinterpretaba como amor duro, preparando a sus hijos para la independencia. Cuando mamá subió al estrado, lloró en el momento justo. Habló sobre el dolor de ver a su hijo mayor volver a sus bebés en su contra, de cómo intentó tanto estar involucrada, pero yo la había alejado en cada oportunidad. La actuación era digna de un Oscar, con labios temblorosos y lágrimas perfectamente sincronizadas. El testimonio de papá se centró en cómo yo socavaba su autoridad como hombre de la casa. Dijo que yo programaba deliberadamente las actividades de los niños durante sus horas de trabajo para excluirlo. El hecho de que nunca supiera sus horarios en primer lugar fue convenientemente omitido de su versión de los hechos.
Los trabajadores de CPS presentaron sus hallazgos con desapego clínico. Habían observado un hogar donde los roles parentales estaban confundidos, donde un hermano había asumido niveles inapropiados de responsabilidad. Su recomendación era clara: los niños debían ser devueltos a sus padres biológicos de inmediato, con visitas supervisadas de mi parte para facilitar la transición. Durante un breve receso, encontré a Jamie en el baño, echándose agua en la cara. Su abstinencia de la medicación estaba empeorando, haciendo que sus pensamientos se dispersaran como pájaros asustados. Me agarró del brazo con una fuerza desesperada, rogándome: no dejes que nos lleven a Katie y a mí. Le prometí que pelearía con todo lo que tenía, incluso mientras sentía que el caso se me escapaba de las manos. De regreso en la sala del tribunal, Catherine llamó a nuestros testigos. La tía Helen testificó sobre años de cenas navideñas, donde yo era el que se aseguraba de que los niños comieran mientras nuestros padres socializaban. El tío Robert describió cómo llevaba a Katie a sus clases de baile, porque yo aún no podía manejar y nuestros padres siempre estaban ocupados. Sus palabras mostraron la verdadera imagen de nuestra familia, pero pude ver el escepticismo del juez. El testimonio de la abuela fue el más poderoso. Habló sobre encontrarme haciendo la lavandería a los 10 años, porque mamá estaba desmayada después de una fiesta de cata de vinos para su último emprendimiento. Describió fiestas de cumpleaños donde yo horneaba los pasteles porque nuestros padres se olvidaban. Su voz se quebró al admitir que debió haber intervenido antes, pero había creído que mantener a la familia unida era más importante que reconocer la disfunción. El juez ordenó una evaluación psicológica breve de los niños, a realizarse de inmediato por el psicólogo del tribunal. Esto no era un procedimiento estándar, pero algo en el testimonio de la abuela había encendido una chispa de duda sobre la narrativa ordenada que nuestros padres habían presentado. Esperé en el pasillo mientras entrevistaban primero a Katie. A través de la puerta, podía escuchar su vocecita tratando de explicar por qué se sentía más segura conmigo que con mamá y papá. Las preguntas del psicólogo eran amables, pero incisivas, diseñadas para detectar si había sido entrenada o manipulada. La entrevista de Jamie fue más difícil de escuchar. Sin su medicamento, sus pensamientos salían en un torrente caótico. Habló sobre las rutinas matutinas que yo había establecido y que le ayudaban a funcionar, los sistemas que había creado para ayudarlo a manejar su TDAH. Describió los intentos recientes de nuestros padres por involucrarse como algo aterrador y confuso, como si unos desconocidos de repente reclamaran la propiedad de su vida. Mientras esperábamos el informe del psicólogo, nuestros padres hicieron su siguiente jugada. Anunciaron que se habían inscrito en clases para padres, mostrando certificados de finalización fechados sospechosamente cerca de cuando llamaron por primera vez al DIF. Presentaron cartas de referencia de vecinos que en realidad nunca los habían visto interactuar con sus hijos, pero que estaban felices de firmar declaraciones de apoyo. Los hallazgos preliminares del psicólogo fueron mixtos. Aunque ambos niños mostraban un fuerte apego hacia mí, el tribunal no podía ignorar la relación biológica. La recomendación era una transición gradual, con los niños pasando cada vez más tiempo con nuestros padres, mientras yo era retirado poco a poco de sus vidas diarias. Catherine argumentó apasionadamente que esto traumatizaría a Katie y Jamie, pero el juez parecía inmutable. La ley era clara. A falta de pruebas de abuso o negligencia grave, los padres biológicos conservaban los derechos principales. El hecho de que yo hubiera sido quien los crió era conmovedor, pero legalmente irrelevante. A medida que avanzaba la audiencia, la máscara de nuestros padres empezó a resbalarse. Cuando les preguntaron sobre el horario del medicamento de Jamie, mamá se equivocó en la dosis y el tiempo. Cuando le preguntaron a papá el nombre de la maestra de baile de Cady, no supo qué decir. Estos pequeños errores se fueron acumulando, pero ¿serían suficientes? Durante otro receso, escuché a nuestros padres en el pasillo. Estaban discutiendo sus planes para mudar a los niños a la casa de la hermana de mamá en otro estado, donde podrían empezar de nuevo sin la interferencia de la familia extendida. La conversación confirmó mis peores temores. No querían criar a Katie y Jamie, querían ganar. Avisé a Catherine de inmediato, pero sin una grabación, era mi palabra contra la de ellos. Ella me aconsejó mantener la calma, que cualquier arrebato emocional sería usado como prueba de inestabilidad. Así que me senté en silencio mientras el futuro de mi familia era debatido por extraños que nunca habían visto el rostro de Katie iluminarse con un giro perfecto o ayudado a Jamie durante un ataque de pánico. El juez ordenó una evaluación familiar más completa, frustrado por los testimonios contradictorios. Esto significaba otro retraso, otro periodo de limbo donde nuestros padres podían seguir con su actuación mientras mis hermanos sufrían la incertidumbre, pero también significaba otra oportunidad para demostrar la verdad de nuestra situación. Durante las semanas siguientes, la evaluadora designada por el tribunal se volvió una presencia habitual en nuestra casa. Observó las comidas donde nuestros padres batallaban para recordar quién prefería qué alimentos. Presenció sesiones de tarea donde no podían ayudar con trabajos básicos. Documentó la creciente ansiedad de los niños a medida que sus rutinas seguían desmoronándose. Nuestros padres respondieron aumentando su control. Instalaron cámaras en las áreas comunes, diciendo que era por la seguridad de los niños, pero en realidad monitoreaban cada una de mis interacciones con Katie y Jamie. Impusieron una regla de que no podía estar a solas con ninguno de los dos hermanos, obligando a que todas nuestras conversaciones ocurrieran bajo su mirada sospechosa. La tensión empezó a notarse primero en Cady. Su baile, que siempre había sido una fuente de alegría y expresión, se volvió mecánico y sin vida. Dejó de comer bien, empujando la comida en su plato durante las cenas donde nuestros padres forzaban conversaciones sobre temas de los que no sabían nada. Su maestra llamó, preocupada por el cambio repentino en su alumna más dedicada.
La situación de Jamie empeoró más rápido. Sin un manejo constante de su medicación, sus calificaciones se desplomaron. No entregaba tareas a tiempo, se le olvidaban los exámenes y le costaba concentrarse incluso en las materias que le gustaban. La solución de nuestros padres fue castigarlo por su bajo rendimiento, sin entender que el castigo no iba a arreglar una condición médica que se negaban a manejar adecuadamente. Yo documenté todo meticulosamente. Cada dosis de medicamento que se saltaba, cada cita olvidada, cada señal del deterioro del bienestar de los niños. Pero tenía que tener cuidado. Nuestros padres estaban atentos a cualquier señal de que yo estuviera socavando su autoridad, listos para usarlo como munición en la corte. La familia extendida empezó a tomar partido de manera más firme. La tía Helen comenzó a visitarnos a diario, supuestamente para ayudar, pero en realidad para vigilar el comportamiento de nuestros padres. Traía víveres cuando mamá se olvidaba de hacer las compras. Le recordaba a papá sobre eventos escolares que de otra manera nunca recordaría. Su presencia era un salvavidas, pero también alteraba a nuestros padres. El tío Robert tomó un enfoque diferente. Les ofreció dinero a nuestros padres, sugiriendo que tal vez estaban demasiado estresados financieramente para cuidar bien de los niños. La oferta fue rechazada con indignación, pero reveló algo importante. Esto no se trataba de dinero ni de recursos, se trataba de control e imagen. Una noche encontré a Katie llorando en su cuarto. Había escuchado a nuestros padres hablar sobre internados, lugares donde ella y Jamie podrían recibir una excelente educación mientras ellos se enfocaban en reconstruir sus vidas. La facilidad con la que hablaban de enviar a sus hijos, lejos confirmó lo que siempre había sabido. Para ellos éramos accesorios, no familia. La evaluación integral continuó durante semanas. La trabajadora social entrevistó a maestros, entrenadores, vecinos, a cualquiera que hubiera observado la dinámica familiar. Poco a poco, surgió un patrón que ni el observador más parcial podía ignorar. En todos los aspectos de la vida de los niños, yo era la constante mientras que nuestros padres eran sombras, pero ellos aún tenían una carta más por jugar. Presentaron un reporte policial alegando que yo había estado abusando emocionalmente de los niños, poniéndolos en contra de sus legítimos tutores. La acusación era infundada, pero requería investigación. De repente, no solo estaba luchando por la custodia, sino también defendiéndome de acusaciones criminales. Las entrevistas con la policía fueron agotadoras. Cuestionaron cada decisión que había tomado, cada límite que crucé al cuidar de mis hermanos. Me había excedido al firmar permisos. Tomar decisiones médicas era abuso de autoridad asumida. Las preguntas me hicieron dudar de mí mismo, aunque sabía que solo había hecho lo necesario. Katie y Jamie fueron entrevistados por separado por especialistas capacitados en detectar abuso. Sus relatos consistentes de amor y cuidado deberían haber terminado la investigación de inmediato, pero nuestros padres seguían insistiendo, diciendo que los niños estaban demasiado traumatizados para reconocer la manipulación que habían sufrido. La ampliación de la investigación significó más retrasos. El recital de baile de Katie pasó y ella no participó, porque nuestros padres no consideraron que fuera lo suficientemente importante como para priorizarlo en un momento tan estresante. Jamie perdió las fechas límite para sus solicitudes universitarias porque nadie más que yo las estaba siguiendo, y a mí me prohibieron ayudar. La abuela intentó intervenir de manera más directa, ofreciendo la custodia temporal de los tres. Las sugerencias hicieron que nuestros padres se enfurecieran. La acusaron de conspirar conmigo, de ser parte de la alienación sistemática de sus hijos. La mujer que los había criado de repente era una enemiga a vencer. La evaluación psicológica de nuestros padres reveló lo que todos sabíamos. No tenían ningún entendimiento real de las necesidades, personalidades o vidas diarias de sus hijos. No podían nombrar a la mejor amiga de Katie, ni la materia favorita de Jamie. No sabían nada sobre los rituales de Katie antes de sus presentaciones, ni sobre los mecanismos de afrontamiento de Jamie para situaciones abrumadoras. Pero la evaluación también reveló algo inesperado. Nuestros padres realmente creían en su versión de los hechos. En su mente, habían sido padres dedicados a quienes un hermano entrometido les había arrebatado a sus hijos. La ilusión era tan completa que pasaron pruebas psicológicas de honestidad. No estaban mintiendo, habían reescrito la historia en su propia mente. Esta revelación complicó todo. Los jueces tendían a ponerse del lado de los padres que parecían sinceros, aunque estuvieran sinceramente equivocados, antes que con los hermanos que parecían estar socavando la autoridad parental. Catherine me advirtió que estábamos perdiendo terreno, que el tribunal podría ordenar la transferencia inmediata de la custodia, a pesar de toda la evidencia en contra. Desesperado, busqué a una vieja amiga de la familia que trabajaba en servicios sociales en otro condado. No podía intervenir directamente, pero me ofreció consejos. Documenta todo, me dijo, pero también prepárate para lo peor. Ten planes listos para mantener el contacto con los niños si se transfería la custodia. Construye una red de apoyo que pueda monitorear su bienestar a distancia. La idea de perderlos me enfermaba físicamente. Había pasado más de una década siendo su protector. Son constantes. Son el verdadero padre. La idea de mirar desde la banca mientras sufrían bajo el descuido de nuestros padres era insoportable. Pero tenía que ser estratégico, no emocional. Empecé a buscar a todos los aliados posibles. La maestra de baile de Katie aceptó estar al pendiente de ella, ser un adulto seguro al que pudiera acudir. La consejera escolar de
Jamie prometió monitorear su estado académico y emocional. La tía Helen y el tío Robert crearon un horario para asegurarse de que alguien revisara a los niños regularmente. Nuestros padres notaron que se estaba formando una red y respondieron de manera predecible. Me acusaron de crear una red de espías, de continuar mi campaña de alienación, incluso cuando el proceso judicial demostraba su idoneidad como padres. Cada acto de cuidado activo se torcía como evidencia de una patología. El informe final de evaluación debía llegar en cualquier momento. Catherine me preparó para ambos resultados, pero su tono sugería que esperaba lo peor. El sesgo del sistema hacia los padres biológicos era fuerte, y nuestros padres habían logrado pintarse como víctimas de los problemas de control de un joven perturbado. Pasé lo que podría ser mi última noche normal con mis hermanos, ayudando a Katie a practicar una rutina de baile en el garage y haciéndole preguntas a Jamie para un examen de historia. No hablamos sobre la decisión inminente, simplemente existimos en nuestro ritmo familiar, ese que yo había creado y mantenido durante años por necesidad. Esa noche, me quedé despierto planeando. Si el tribunal le daba la custodia a nuestros padres, respetaría la decisión legal, pero nunca dejaría de luchar por el bienestar de Katie y Jamie. Documentaría cada caso de negligencia, construiría un caso irrefutable para el futuro. Tal vez ganaran esta batalla, pero me aseguraría de que no fuera el final de la guerra. El informe de evaluación llegó la mañana de la audiencia final. La cara de Catherine mientras lo leía me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que hablara. La trabajadora social había concluido que, aunque yo había brindado un cuidado ejemplar, los niños debían estar con sus padres biológicos. La recomendación incluía un plan de transición y terapia familiar para reparar las relaciones dañadas, pero enterrada en el informe había una tabla de salvación. La evaluadora señaló serias preocupaciones sobre la capacidad de los padres para satisfacer las necesidades médicas y educativas de los niños. Recomendó la participación continua de la familia extendida y revisiones regulares de los servicios sociales. No era una victoria, pero tampoco una derrota total. Mientras nos preparábamos para entrar al juzgado para lo que probablemente sería la audiencia final, Jamie tomó mi mano. Su agarre era firme a pesar de todo, recordándome que los lazos que habíamos construido durante años no podían romperse con una orden judicial. Katie estaba a mi otro lado, su bolsa de baile todavía empacada con optimismo, lista para presentarse si se le daba la oportunidad. Nuestros padres llegaron luciendo triunfantes, ya planeando su nueva vida con unos hijos que no sabían cómo criar. Habían ganado la batalla legal, pero la verdadera lucha, la que era por el bienestar real de Katie y Jamie, apenas comenzaba, y yo estaría listo para cada ronda. La audiencia final se extendió hasta la tarde mientras el abogado de nuestros padres presentaba sus argumentos finales. Observé el rostro de la jueza Benjamin buscando alguna señal de simpatía, pero su expresión permaneció neutral mientras revisaba la montaña de pruebas. Catherine apretó mi hombro cuando la jueza anunció que había tomado una decisión. La sala del tribunal quedó en silencio mientras la jueza Benjamin comenzaba a leer su fallo. Reconoció las circunstancias inusuales, la clara evidencia de que yo había sido el principal cuidador durante años, pero la ley era clara respecto a los derechos de los padres biológicos. Mi corazón se hundía con cada palabra hasta que llegó al giro inesperado en su decisión. Aunque la custodia permanecería con nuestros padres, la jueza impuso condiciones estrictas: revisiones semanales con servicios sociales, sesiones obligatorias de terapia familiar. Lo más importante, me otorgó derechos oficiales de visita y la autoridad para participar en decisiones médicas y educativas. No era lo que yo había esperado, pero era más de lo que Catherine había imaginado. Los rostros de nuestros padres mostraban su furia ante las restricciones, pero forzaron sonrisas para el fotógrafo del tribunal que habían contratado. La jueza nos despidió con una advertencia de que cualquier violación de la orden de custodia resultaría en una revisión inmediata. Al salir, noté que las manos de mamá temblaban al darse cuenta de que su victoria venía con cadenas. De regreso en casa, la realidad golpeó de inmediato. Nuestros padres tenían que ser padres de verdad ahora, bajo supervisión constante. En cuestión de horas, descubrieron lo que yo siempre supe. El horario de medicamentos de Jamie no era solo pastillas a cualquier hora. Requería una programación cuidadosa con las comidas, monitoreo de efectos secundarios y ajustes de dosis según sus niveles de estrés. El horario de danza de Katie resultó igual de desafiante. No solo necesitaba que la llevaran a sus prácticas, también requería comidas específicas antes de las presentaciones, los accesorios correctos para el cabello y alguien que entendiera sus patrones de ansiedad. Los intentos de mamá de hacerle una trenza francesa a Katie terminaron en lágrimas y desastres enredados. La primera sesión de terapia familiar reveló la profundidad de las ilusiones de nuestros padres. La terapeuta, una mujer directa llamada Dora Martínez, desmanteló su actuación en minutos. Hizo preguntas simples sobre la vida de los niños que ellos no pudieron responder. ¿Cuál era la materia favorita de Jamie? ¿Quién era la mejor amiga de Katie? El silencio lo decía todo. Asistí a las sesiones como se requería, viendo a nuestros padres retorcerse bajo el escrutinio profesional. La Dora Martínez no les permitió desviar la atención ni culpar a otros. Los obligó a enfrentar su ausencia, su negligencia, su decisión de priorizar todo menos a sus hijos. Por primera vez no pudieron refugiarse en su fantasía de ser padres incomprendidos. Las revisiones de servicios sociales se convirtieron en la peor pesadilla de nuestros padres. La trabajadora social llegaba sin avisar, documentando el caos. Comida caducada en el refrigerador porque mamá olvidaba hacer las compras. Dosis de medicamentos de Jamie saltadas porque papá no recordaba el horario. Ropa de danza de Katie sin lavar porque lavar la ropa no era prioridad. En 2 semanas empezaron a aparecer grietas en su frente unido. Mamá empezó
comenzó a beber más, incapaz de lidiar con las demandas constantes de ser padres de verdad. Papá volvió a trabajar hasta tarde buscando excusas para evitar las peleas por la tarea y las rutinas de dormir. Ellos querían ganar, no ser padres. Las calificaciones de Jamie siguieron bajando sin una gestión adecuada de sus medicamentos. Sus maestros llamaban repetidamente, preocupados por su bajo rendimiento. La solución de nuestros padres era culpar a la escuela, a los maestros, incluso al propio Jamie. No podían aceptar que ser padres requería más que solo estar presentes. Katie se fue encerrando en sí misma. Su personalidad vibrante se apagaba bajo la atención inconsistente de nuestros padres. Dejó de practicar sus rutinas en casa, diciendo que ya no tenía ganas de bailar. Su maestra me llamó directamente, violando la orden de custodia, pero desesperada por ayudar a su mejor alumna. La red de familia extendida que habíamos construido resultó invaluable. Tía Helen, accidentalmente, llegaba durante los horarios de medicamentos, asegurándose de que Jamie recibiera sus dosis. Tío Roberto se ofrecía a llevar a Katie a sus prácticas cuando nuestros padres lo olvidaban. La abuela traía víveres y cocinaba, manteniendo algo de estabilidad en medio del caos. Nuestros padres resentían cada intervención, pero no podían negarse sin admitir su incompetencia. Estaban atrapados en su propia victoria, obligados a mantener la fachada de padres atentos mientras se ahogaban en la realidad de lo que eso significaba. A los 3 meses, la situación explotó. Jamie tuvo una crisis grave de TDAH durante un examen, incapaz de concentrarse sin una gestión adecuada de sus medicamentos. La escuela convocó a una reunión de emergencia, amenazando con involucrar a más autoridades si no se atendían sus necesidades médicas. Nuestro padre se quedó en silencio mientras los maestros explicaban lo que yo siempre había sabido sobre su condición. Esa noche, encontré a Jamie en el garaje, organizando herramientas de manera obsesiva para calmar su mente dispersa. No habló, pero sus ojos suplicaban ayuda. Legalmente no podía darle su medicamento, pero sí podía sentarme con él y enseñarle técnicas de afrontamiento que había aprendido tras años de investigación. Se acercaba el recital de baile de Katie y nuestros padres no tenían ni idea de los preparativos. No sabían que tenía que llegar 2 horas antes, que necesitaba bocadillos específicos para tener energía, que su disfraz requería ropa interior especial. Sus torpes intentos de ayudar solo aumentaban su ansiedad. La mañana del recital, Katie apareció en mi puerta a las 5 a.m., pontlemente vestida, pero con el cabello enredado y el maquillaje corrido. Pasé una hora arreglando lo que nuestros padres habían intentado, cuidando de no violar la orden de custodia mientras me aseguraba de que pudiera presentarse con confianza. En el recital, nuestros padres se sentaron en el público como figuras de cartón, aplaudieron en los momentos equivocados, tomaron fotos con flash a pesar de las repetidas advertencias y se fueron inmediatamente después del número de Katie, sin quedarse a verla recibir su premio. Yo me quedé, animando lo suficientemente fuerte por todos nosotros. La Dora Martínez convocó una sesión de emergencia después del desastre del recital. No se anduvo con rodeos sobre el fracaso de nuestros padres para cumplir con los estándares básicos de crianza. Por primera vez, mamá se quebró de verdad, admitiendo que no sabía cómo ser madre. Papá se mantuvo a la defensiva, pero ya se notaban grietas en su armadura. La confesión no cambió nada de inmediato, pero abrió una puerta. La doctora Martínez sugirió clases intensivas de crianza, no las superficiales que habían tomado antes. Educación real sobre desarrollo infantil, manejo del TDAH y apoyo emocional. Nuestros padres aceptaron a regañadientes, al ver que no había otra opción. Mientras tanto, yo aprovechaba cada hora legal de visita para mantener la estabilidad de mis hermanos. Ayudaba con la tarea, manejaba los horarios de medicamentos dentro de los límites legales y les daba el apoyo emocional que nuestros padres no podían. Las restricciones me molestaban, pero eran mejores que una separación total. 6 meses después del nuevo arreglo, nuestros padres hicieron un anuncio impactante. Se iban a separar. El estrés de la crianza real había destrozado su ya frágil relación. Mamá culpó a papá por la situación. Papá acusó a mamá de ser débil. Ninguno aceptó la responsabilidad por las necesidades de sus hijos. La separación complicó aún más la custodia. Ninguno de los dos quería la responsabilidad total de los niños. Empezaron a negociar quién se quedaría con qué días, tratando a Katie y Jamie como posesiones que había que repartir. La ansiedad de los niños se disparó mientras sus vidas se volvían aún más inestables. Durante una discusión especialmente acalorada, papá hizo un comentario revelador sobre mudarse a otro estado para empezar de nuevo. La facilidad con la que hablaba de abandonar a sus hijos confirmó lo que yo sospechaba. Si tuviera la oportunidad, desaparecería por completo. Mamá no era mucho mejor. Hablaba de encontrarse a sí misma y de necesitar espacio para sanar. Los niños eran obstáculos para su autodescubrimiento, cargas que nunca quiso llevar. La actuación de padres devotos se vino abajo por completo. La Dora Martínez documentó todo meticulosamente: el mal manejo de los medicamentos, las citas perdidas, la negligencia emocional disfrazada de derechos parentales. Sus informes al tribunal pintaron un panorama devastador de padres que habían ganado la custodia, pero perdido el interés en criar. El punto de quiebre llegó cuando Jamie fue hospitalizado tras una grave interacción con su medicamento para el TDAH. Nuestros padres habían confundido sus dosis, dándole el doble un día y nada al siguiente.
siguiente. Su organismo colapsó, dejándolo desorientado y físicamente enfermo. El hospital me llamó como su contacto de emergencia, una violación de la orden de custodia que nuestros padres habían olvidado actualizar. Pasé 18 horas a su lado mientras nuestros padres llegaban por separado, discutían de quién era la culpa y se iban sin resolver nada. Las enfermeras documentaron su comportamiento sumándolo a la creciente evidencia de negligencia. Jamie me apretaba la mano cada semana, susurrando disculpas por causar problemas. Katie me encontró en la cafetería del hospital a las 3 de la mañana. Había tomado 3 camiones sola para llegar, aterrada por su hermano. A los 13 años estaba navegando el transporte público de noche porque nuestros padres no podían molestarse en llevarla. Nos sentamos juntos compartiendo botanas de la máquina expendedora y fingiendo que todo estaría bien. La trabajadora social del hospital presentó un informe que provocó una revisión judicial inmediata. La negligencia médica era innegable. Jamie pudo haber muerto por el mal manejo de la medicación. La jueza que había otorgado la custodia a nuestros padres enfrentó las consecuencias de su decisión. Catherine trabajó incansablemente preparando la audiencia de emergencia. Esta vez teníamos pruebas documentadas de negligencia, no solo de ausencia. Expedientes médicos, notas de terapia, informes de servicios sociales y declaraciones de testigos mostraban una imagen innegable. A nuestros padres se les había dado toda oportunidad y fallaron de manera espectacular. La audiencia de emergencia fue diferente a la primera. La neutralidad de la jueza Benjamin se quebró al revisar los expedientes hospitalarios de Jamie. Cuestionó directamente a nuestros padres sobre los horarios de la medicación y sus respuestas torpes revelaron su peligrosa incompetencia. Mamá volvió a llorar, pero ahora las lágrimas sonaban vacías. El abogado de nuestros padres intentó controlar los daños, argumentando que se mantuviera la custodia con apoyo adicional, pero cuando se les preguntó sobre necesidades específicas de apoyo, ninguno de los dos pudo articular qué ayuda requerían. No sabían lo suficiente sobre las necesidades de sus hijos como para siquiera pedir la asistencia adecuada. El guardián ad litem, designado para representar los intereses de los niños, dio un testimonio devastador. Ambos niños habían declarado explícitamente: "Queremos vivir con él". Se sentían inseguros con sus padres biológicos, no por abuso, sino por incompetencia. El sistema diseñado para protegerlos había fallado. La jueza Benjamin ordenó la transferencia inmediata y temporal de la custodia a mí mientras se realizaba una investigación completa. Nuestros padres protestaron cada semana, pero en sus ojos brillaba un destello de alivio. Estaban agotados tras 6 meses de fingir ser padres. La actuación los había dejado completamente drenados. El camino de regreso a casa desde el tribunal se sintió irreal. Katie iba sentada atrás, aferrada a su bolsa de danza como a un salvavidas. Jamie miraba por la ventana. El horario de la medicación, bien manejado por primera vez en meses. No celebramos, solo respiramos, sintiendo que la seguridad volvía a nuestra familia. El mes siguiente implicó extensos trámites legales, estudios de hogar, revisiones de antecedentes, evaluaciones financieras. Me sometí a cada requisito con gusto, sabiendo que cada paso nos acercaba más a la estabilidad permanente. Catherine nos guió por el laberinto de papeleo con determinación. La participación de nuestros padres se redujo a nada. Faltaron a las visitas supervisadas, olvidaron llamar en los cumpleaños y eventualmente dejaron de fingir que les importaba. Su abogado presentó documentos indicando que no se opondrían a la transferencia permanente de la tutela. Preferían perder a sus hijos antes que admitir su fracaso. La audiencia final de tutela fue anticlimática. Nuestros padres no asistieron. Su abogado presentó una breve declaración reconociendo el interés superior de los niños. La jueza Benjamin me otorgó la tutela legal completa con un comentario tajante sobre los padres biológicos que abandonan sus responsabilidades. Katie se presentó en su siguiente recital con confianza, sabiendo que yo estaría en el público. Jamie empezó la universidad con el manejo adecuado de su TDAH y apoyo académico. Construimos nuevas rutinas alrededor de la escuela, la danza, la medicación y las cenas familiares. Lo normal se sentía extraordinario después de años de caos. La abuela se mudó más cerca para ayudar con la logística diaria. La tía Helen y el tío Robert siguieron siendo presencias constantes, brindando el apoyo familiar extendido que todo niño necesita. Creamos estabilidad a través de la elección y el compromiso, no de la biología. Nuestros padres enviaron una tarjeta en Navidad, firmada pero sin mensajes personales. La exhibimos brevemente y luego seguimos adelante. Años después, cuando la gente preguntaba por nuestra familia, mantenía la explicación simple: estoy criando a mis hermanos. Los detalles importaban menos que la realidad que construimos juntos. El amor no se trataba del ADN ni de documentos legales. Se trataba de estar presente todos los días, especialmente cuando era difícil. Aprendimos esa lección a través del dolor, pero la aprendimos por completo.